El uso de corticoide en amenaza de parto pretérmino o en parto pretérmino, debería decir, disminuye la tasa de... O sea, el corticoide se absorbe por la circulación materna, llega a la placenta, llega a la circulación fetal y llega a los pulmones fetales y produce, estimula la producción de surfactante. Eso es lo que hace el corticoide. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue quizás uno de los hitos dentro de la supervivencia neonatal. ¿Qué hace? ¿Evita el distrés respiratorio neonatal? Sí, perfecto. ¿Previene la hemorragia periventricular neonatal? También. ¿Previene la integrocolitis necrotizante neonatal? También, las tres. Acá la clave es la E. Ese sí les puede venir. La longitud cervical es un parámetro importante para evaluar riesgo de parto pretérmino en las gestantes nulíparas. Un valor menor de incrementa el riesgo. Es 25. ¿Ya? Es 25. La clave es la C. Ya, esa sí me la contestan, no se pasen. A ver, ¿cuál es allá? 59. ¿Qué clave? Sí, correcto. Ya. Es fibronectina fetal o fibronectina oncofetal, como quieran llamarlo. Complicación que se puede presentar en las gestaciones dobles monocoriales monoanóticas. El parto pretérmino se puede presentar en cualquier gestación doble, pero acá estamos hablando con casi mayores porcentajes de exclusividad en la monocorial monoanótica. ¿Cuál? El síndrome de transfusión feto-fetal. Sí, muy bien. En relación a la hemorragia postparto, marque lo correcto. Marquemos lo correcto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todas las anteriores? Sí. Ah, bien. Ya, ese es un regalito, pero aunque no crean, este regalito cada rato se repite en los exámenes, no sé por qué. Parece que están cansados los de la comisión, ya quieren llegar, ya al salir. Saben que los se cierran 7 días antes, ¿no? Y no ven luz, no ven nada, están encerrados ahí, tienen su comida que les pasan por la puerta, mismo ladronzuelos ahí, debajo de la... Sí, a ver, ya contestamos esta pregunta y les explico más o menos el proceso. O sea, es la comisión. Muy bien. Paciente gestante de 38 semanas. Miren, trabajo de parto, fase activa, experimento un dolor abdominal intenso y cese súbito de las contracciones uterinas. O sea, le duele tan fuerte y de un momento dijo, no, se me fue el dolor. Y si pasa el tiempo se desplomó. ¿Qué puede pasar? O sea, dolor intenso, pero así a un clímax así y de repente ya no tiene contracciones nada, dejó de moverse, de tener contracciones. Para que no haya, ¿qué tiene que pasar con el útero? Romperse. La E. Esta es una muy buena pregunta. Un minuto para que lo analicen. ¿Cuál es la conducta obstétrica que ha demostrado disminución de la mortalidad materna por hemorragia postparto?
¿Cuál es? Díganlo. ¿Cuál? Manejo activo del tercer estadio, o sea, el alumbramiento dirigido. Son procedimientos que se consideran el manejo de la tunería uterina, excepto. ¿Cuál? ¿Mm? Claro, ligador de la aorta. ¿Quién va a ligar la aorta? La de- Ya, la 66 de frente, la D. Medicamento de primera línea en el manejo de la autonomía uterina, oxitocina, en infusión obviamente. Paciente con antecedente cesárea previa que presentó luego del alumbramiento completo de su parto vaginal, hemorragia profusa, se palpa fondo uterino por la vía abdominal. Los diagnósticos a considerar son, si dice que hubo alumbramiento completo, yo no puedo presentar retención de placenta, no, no va. Si llego a palpar el fondo por vía abdominal, no se ha invertido el útero bajo ningún punto, ¿entiendes? Tuvo cesárea previa y pudo salir el bebé y quedar roto el útero, sí. El segmento uterino le llaman eso. Y puede sangrar por eso, sí. Puede ser rotura uterina, sí. Y lo otro que también puede ser un desgarro cervical. No lo puedo descartar porque no me da más datos el problema. No sé si me dejo entender. La E. Perdón, es B y D. Acá me he equivocado, pero disculpen, pero es B y D, no B y C, no. B y D. Ya. Corrijan esa parte, disculpen. Son factores, esta es una muy buena pregunta. Factores de riesgo para presentar sangrado postparto por atonía uterina, excepto. ¿Cuál? ¿Cuál no es? ¿Cuál? Sí me eligieron correcta, ¿cuál? Sí, esa no es. Macrosomía fetal, sí. Distensión del útero. Fibra elongada, no contrae, posible. Corioliditis, infiltración de las paredes uterinas, no se me entender, no contraen las fibras. Polidranio, lo mismo que macrosomía. Distensión del útero. ¿Sí? Trabajo de parto, fase latente prolongada, claro. Queda la fibra agotada postparto, no sé si me entender. Si es que la cesárea previa no tiene nada que ver con la contractilidad, no sé si me dejo entender, si es que se da un parto vaginal. Paciente puede esperar 72 horas de parto cesárea, feto pelviano. Durante los días posteriores fiebre continua con dolor pélvico y se palpa masa focalizada en flanco derecho. El diagnóstico más probable es, acá lo que manda es para el diagnóstico, estamos hablando de una fiebre puerperal, uno, dos, hay dolor, hay fiebre, pero hay una masa en el flanco. Apendicitis no es, endometritis no es el típico cuadro de endometritis. Salpingitis en una gestante puerpera difícil, ¿no? Acceso vesical, no. Más es una tromboflebitis séptica la respuesta. D. 70. Esta sí, pero ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
Ya pues, es así, no se pasen. Ya. Esa es la endometritis. La D. Principal factor de riesgo para endometritis puerperal. ¿Cuál es? Lo dije en la clase, no se pasen. ¿Cuál? Exacto. La cesárea tiene mayor riesgo de endometritis que el parto vaginal. Y si es de emergencia, con mayor razón. Y si es con membranas rotas, peor todavía. A. Esta es un poquito rebuscada, pero por si acaso les hago esa pregunta, ¿no? No creo que les pregunte. Principal microorganismo implicado en la endometritis de aparición tardía. ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, hay la endometritis que da el tercer día, fiebre, involución uterina, loquios malolientes, dolor en hipogástrico, todo eso ya. Pero la endometritis tardía, o sea, después de 7 semanas. De 7 días, perdón. ¿Entiendes? Y no viene por fiebre, nada, viene por un sangrado puerperal tardío, después de 7 días. ¿Se me deja entender? Entonces, dicen que hay un germen y probablemente son parejas que han iniciado rápido ¿no? La actividad sexual, ¿no? No ha esperado su puerperio, ¿no? Clamidia. Polimicrobiana, generalmente anaerobios, ¿entiendes? Generalmente anaerobios. Los negativos y anaerobios. Por eso usan clinda con amicacina, no sé si... 7-3. Ya, ese es un regalo. Un obsequio. Pero ese obsequio sí les pueden preguntar, ¿ah? Porque como es algo de rutina. Cefasolina. Si no hubiera cefasolina en las claves y aparece cefalotina, marcan cefalotina. ¿Entiendes? Una cefalosporina de primera generación, en pocas palabras, por vía parenteral. ¿Comprenden? Entonces se aprenden los antibióticos de primera generación por vía parenteral. ¿Sí? ¿74? ¿Cuál no es para padecer diabetes gestacional? ¿Cuál no es? Todas son menos una. Ustedes dirán, ¿cuál clave? La A, sí, mayor de 25 años, acuérdense. Según la ACOG, según la ACOG, cuando se realiza una carga de glucosa, se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional cuando en los 121 minutos post carga presenta un valor D o mayor de. Esa es la clave. Se me acabó. Acá es la clave de la D. Está bien. A las 2 horas es 155. Se indica antibióticos en RPM en los siguientes casos, excepto. Acá la clave es la A. RPM mayor de 16, 18 horas, sí, ahora es el tiempo. Parto prematuro menor de 35 semanas también. Fiebre mayor de 38 secretos durante el parto también. Cultivo períneo vaginal positivo en las últimas 4 o 6 semanas, sí. ¿Entiendes? Antecedente bacteriuria por EB. No, no me interesan las gestaciones anteriores, me interesa lo de ahora. En RPM pretérminos son causa de culminación de la gestación, excepto. O sea, cuando yo acabo el embarazo, eso, bueno, ese es el tema, lo vamos a ver mañana, pero les voy dando la clave. Excepto. Acá la clave es la C. No interesa el tiempo de RPM, interesa que haya infección subclínica o clínica o haya compromiso de la unidad materno-fetal o
¿Entienden? ¿Cómo me doy cuenta de la leucocitosis subclínica? Con la leucocitosis progresiva, ya les dije ya. Si hay deterioro de la unidad materno-fetal, sí tiene que salir. Y si hay malformaciones fetales incompatibles, también. Pero si es RM prolongado, líquido claro, sin compromiso, sin evidencia de compromiso materno-fetal y ni evidencia de infección intraamniótica, puede continuar, sobre todo en los pretérminos. ¿Sí? Tuvimos un caso en el Carrión que nos duró 54 días la paciente. No lo hemos documentado ahí. Si no hubiera sido todo un récord, 54 días. Siempre líquido claro y los 54 pinchazos que se comió la paciente cada día, bueno, valió la pena porque ese RPM salió a las 28 semanas, a las 34, creo que lo hemos acabado, 34, 35, si no me equivoco. Y ya porque, en fin, porque ya era viable, pues y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es el riesgo del RPM prolongado? Tampoco no hay que cantar gloria porque hay algunos problemas para el RPM prolongado para ese bebito. A pesar de la infección, que no hay infección y todo lo demás. Tiene que ver con la estática del líquido amniótico. ¿El líquido amniótico de qué te protege? De las fuerzas intrauterinas. No sé si me dejo entender. Si no hay líquido amniótico y estás en un periodo de fragilidad corporal porque eres pretérmino, vas a sufrir deformaciones en ciertas partes del cuerpo, sobre todo en las extremidades. No sé si me dejo entender. Ese es un problema. ¿Ya? Y lo otro, que el líquido amniótico también ayuda a la maduración, al crecimiento pulmonar. Entonces, esos bebés pueden salir con hipoplasia pulmonar. No sé si me dejo entender. Pueden, no necesariamente. 78. Ya, 78. Es una paciente a término, ¿estamos de acuerdo? Tiene 6 horas de pérdida de líquido, es líquido aparentemente claro, su hemograma es normal, su bienestar fetal adecuado. Pues ya, es a término. ¿Qué hago? ¿Se hospitaliza? Sí. ¿Le doy antibiótico? No, hemos dicho que en los atérminos se esperan 16, 18 horas según la OMS, según y eso sí está ya conforme. Y estoy seguro que los mismos docentes ya lo manejan ese concepto. Eh, y se tiene que acabar la gestación porque es a término, porque más tiempo permanece con RPM, más se expone a infección intraamniótica y mayor mortalidad neonatal, ¿no? Y compromiso perinatal también, perinatal en general. La pregunta es, ¿acaba el embarazo? Sí. ¿Por qué vía? La mejor vía. ¿Qué es la vía recomendable en una RPM? La vía baja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, induzco. Clave la E. ¿Ya? E. En cambio, en la profilaxis antibiótica, el RPM pretérmino se recomienda. RPM pretérmino, profilaxis. En la a término, van a ver mañana en la clase, pero les voy adelantando, es la ampicilina o una cefalosporina de primera generación. ¿Estamos de acuerdo? Como profiláctico, para prevenir infección intraamniótica. ¿Estamos? En el pretérmino tengo que ver la listeria y los atípicos. Para la listeria tengo la ampicilina, ¿estamos de acuerdo? La listeria monocitógenes. Y para los atípicos, un macrólido, ¿estamos de acuerdo? Acá la clave es la E. Ampicilina más eritromicina. ¿Estamos de acuerdo? A ver esta pregunta. 30 semanas, edad gestacional, acude por emergencia, por pérdida de líquido amniótico, 6 horas de evolución, latidos fetales 130, líquido amniótico, claro, exámenes de hemograma y bienestar fetal adecuado. ¿Cuál sería la conducta adecuada en este caso? Es pretérmino, es un RPM pretérmino. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahorita el estado materno-fetal, sobre todo el bienestar fetal, es conservado y no hay signos de infección intraamniótica porque el hemograma está todo normal. ¿Qué hago con esta paciente? De que se hospitaliza, se hospitaliza. Bueno, ya tienes... La única clave que vas a eliminar es la C. Ya. ¿Inicio cobertura antibiótica? Sí. De inicio con los pretérminos sí inicio cobertura antibiótica. Muy bien. ¿Doy mi maduración pulmonar y ni bien completo la maduración lo termino? ¿O lo dejo avanzar, que crezca lo más que pueda, hasta donde se pueda? Ese es el dilema. Entonces, en estos casos, la respuesta es la E. ¿Hospitalizo? Sí. ¿Le doy cobertura antibiótica? También. Como es pretérmino y posiblemente salga en un futuro no muy lejano, ¿hago mi maduración pulmonar? Sí.
Y hago mi manejo expectante prolongado de la gestación lo más que se pueda. ¿Cuándo lo termino? Cuando yo haya compromiso materno-fetal o haya signos de infección intraniótica. ¿Estamos de acuerdo? Se acaba. Son con las preguntas de la clase de mañana, pero ya bueno, le doy la clave también. No, esa sí se la doy. Igual es que si voy a marcar la siguiente va a salir la 82. 81 ya mañana cuando hacemos la... Parámetro ecográfico con menor rango de variabilidad para determinar la edad gestacional. Ya pues, ya les dije. ¿Cuál? La de longitud coronal, perfecto. Según la regla de Nagele, una paciente cuya fecha de última menstruación ha sido el 7 de diciembre, 7 de marzo, ¿cuándo sería su fecha probable de parto? Acuérdense, le sumo 7 a la fecha y le resto 3 meses, ¿estamos? 14 de diciembre. Esa es la regla de Nagele. Con nombre propio, Nagele. Se me coló, vuelta. ¿Verdad? B. Son factores de placenta creta, excepto. ¿Cuál? Placenta creta, no placenta. Sí. Los sub, submucosos en parte o los tipo 1, si es que sale gestando, o los intramurales. ¿Cuál es la incidencia de ruptura uterina en la incisión segmentaria transversal? O sea, una cesárea previa que le das chance vaginal, una cesárea previa con incisión segmentaria, o sea, la clásica que hacemos acá actualmente, y tú le das parto vaginal, ¿cuál es la incidencia de ruptura uterina? Tiene que ser bajísima para darle chance vaginal, tiene que ser recontra baja. La B. Es tan baja que por eso le damos chance vaginal, ¿entiendes? Si no, si fuera alta, ni loco que le diéramos chance vaginal a las pacientes que han tenido cesárea previa, ¿comprenden? Son factores para distosia de hombros, excepto la E. Bueno, esa es por lógica, ¿no? Son causas de oligoamnios, excepto la C. Te produce polidranios más bien. La 89. ¿Mm? ¿Cuál? Muy bien. El uso de indometacina. Eso se usa para tratar el polidranio justamente, para bajar los niveles de líquido. Obviamente antes de las 32 semanas. Gestante de 39 semanas acude a emergencia por presentar contracciones uterinas regulares. Tiene como antecedentes el portador del virus de VIH en tratamiento con targa y su última carga viral de hace 2 días presentaba 100 copias. ¿Cuál es la conducta adecuada en esta paciente? ¿Cuál es? De no haber indicación obstétrica, dejar evolución espontánea del trabajo de parto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, esa la es. Acuérdense, carga viral menor de 1000, chance vaginal. Ya. ¿Cuál es el síndrome que presenta anastomosis arteriovenosas? ¿Cuál? Yo les dije, ¿eh? Y esa es la fisiopatología. ¿Por qué? No sabemos, pero se presentan esas anastomosis. Y dentro del tratamiento es la fotocoagulación de esa anastomosis. ¿Cuál es? ¿Cuál? La C. Muy bien. ¿Qué es Potter?
No me digan un mago, no se pasen. Hay el Potter por oligoamnios, la deformación de las extremidades, ese es uno. Y hay el Potter que es el que tiene riñón poliquístico, o sea, el malformaciones de la estructura renal, que puede ser uno, dos, ¿no? Tres. Uno es bilateral, dos es uno sano, uno malo. El dos tiene mejor pronóstico que el uno. ¿Comprenden? Porque el que es bilateral nace para morir, no tiene riñones. ¿Comprenden? Con respecto a los embarazos gemelares, cuando la división se da entre el tercer y octavo día postconcepción, ¿se produce? Esa es otra pregunta que sí les van a hacer. ¿Cuál es? Antes de los 3 días, sería la respuesta? La A, si fuera antes de los 3 días. Si fuera antes. Pero si es entre el tercer y octavo día, ¿cuál es la respuesta? La C. ¿Estamos de acuerdo? Si es entre el octavo y 13.º día, la B. Y si es por encima del 13.º día, la D. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Acá está mal la clave, acá es la... ¿Cuál? C. Sí, la C es. Acá corrijan ya. Bonita pregunta. Paciente gestante de 40 semanas en trabajo de parto, fase latente. Está con 2 dilatación y viene a la emergencia, tú la ves ahí. Y dice que hace 2 días presenta vesículas dolorosas en vulva y vagina en relación a la noción. O sea, tú ves y son vesículas rojizas, un pequeño eritema vulvo-vaginal y hay dolor intenso. ¿Yo qué sospecho de esa paciente? ¿Están de acuerdo? ¿Es el diagnóstico? ¿Sí? ¿Qué sospechamos con confianza al fondo? Herpes, ¿ya? Si es herpes, ¿qué hemos dicho? Es herpes activa. ¿Cuál tiene que ser la conducta? Cesárea. B. Ay, chicas. ¿Nunca les ha pasado eso? O sea, que hayan visto un paciente con ese caso, no digo a ustedes. ¿Nunca les han visto? Para mí una de las cosas más impactantes que yo he tenido en mi vida, o sea, por el tema es una chiquilla de 18 años que en su embarazo se diagnostica HIV, se da cuenta que tiene HIV, ¿no? Una chalaca bien simpática al lado de un adefesio. Entonces, su primera pareja en toda su vida, o no hay de otra, no sé si me dejo entender. 18 años y ya la vida, chao. Y el otro era bueno, ese otro sí más feo todavía, un pata que siempre iba de la mano con su esposa y siempre le besaba la barriguita y siempre le daba besitos a la barriguita. Hasta que la última semana, en la semana 40, fue sola. Le pregunté qué pasó, se fue con su hermana. Sí, de la gestante. Fintosazo, ¿no? El pata le soba la barriguita, le da besitos. Ya. Muy bien, para que se despierten un poco y tengan un motivo más para rajar de los hombres. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué fue? 12 semanas, gestación, acude a su primer control prenatal y a la exploración clínica se encuentra lesión ulcerosa indolora en la vulva. ¿Qué examen solicitaría usted para confirmar su sospecha diagnóstica? O sea, ¿qué sospechas clínicamente? Sífilis, ¿sí o no? ¿Y qué le pides? Confirmar, ¿ah? Sí, la clave es la C. Sí, la C. En relación al caso anterior, las consecuencias para el feto pueden ser las siguientes, excepto. A ver, chicas, con confianza. Mándense, mándense. Estamos hablando de una sífilis, ¿no? Y yo les di un cuadrito. Tienen que, eso sí, caballero, tienen que memorizarlo, un poco difícil. Hidrocefalia, hay microcefalia, dicen eso, ¿no?
En la enfermedad por inclusión por citomegalovirus incluye lo siguiente: septo. Ah, hidropesía, no. Ese es de la sífilis. Es cierto en el control anteparto la gestación avanzada. ¿Qué? ¿Qué es cierto? Acá la clave es la D. ¿Ya? La prueba de Cardis ya le he dicho ya. 10 movimientos en 12 horas, no es. Variabilidad entre 5 a 25, les dije, ¿sí o no? ¿Sí? Variabilidad tiene que ser entre 5 a 25. La diferencia. Moderada, para que sea adecuada. Cuando es por encima de 25, ¿te acuerdan que sale categoría? Categoría 2 no es correcto. Precoces indican insuficiencia. No, las desaceleraciones precoces indican compresión de la cabeza. Me olvidé decirles en la teoría. Los digo uno. La que indican las tardías, ¿entiendes? Esas son las que indican insuficiencia placentaria repitente. La D es la respuesta. Es 24 años, 41 semanas. Hemos quedado que a las 41 semanas tenemos que hacer una conducta expectante o activa. ¿Qué dijimos? Activa. Pero el bicho es no es tan bueno que digamos, ¿no? Pero el estado materno fetal es bueno, dicen, ¿no? Entonces, esperar hasta que se desarrolle el parto de manera espontánea ya no, ya, como les vuelvo a repetir, ¿sí? Eh, Inducir el parto con oxitocina es difícil porque con ese bicho no va a ser exitoso, se va a ir a la cesárea tarde o temprano. Realizar una cesárea todavía no, sería el segundo paso si es que no funcionara la inducción, no sé si me dejo entender. Y tres, realizar un estudio de bienestar fetal y citar nuevamente a la paciente a la semana tampoco, porque hemos dicho que vamos a meter nuestras narices con las 41 semanas. Eh, Como el bicho no es muy bueno, se madura primero, o se preinduce, como le dicen. Comparto el parto con análogo de prostaglandina en fondo de saco vaginal. Es la clave la B. B. Preinducido maduración cervical, como le digo. No, no es contraindicación del test estresante o de posee. No es contraindicación. Una placenta previa imposible que tú lo intentes. Miomectomía previa, no. Ruptura uterina fija. Semana pretérmino, no seas mala. Pretérmino no se le hace test estresante. Si tienes un test estresante muy, no muy, muy patológico, o sea, bien marcado, preferible no hacerlo. El RCU es el que no es contraindicación. Pero mañana van a ver que hay varios tipos de RCU, ¿ya? Específicamente. Respecto, respecto a la gestación gemelar es falso. ¿Qué es falso? La C. ¿Están de acuerdo? Su incidencia, bueno, les doy ese dato. 1,90 gestaciones aproximadamente. El síndrome de transfusión feto-fetal se produce en las gestaciones monoamnióticas, sí, monocoriónicas, para ser más preciso.
Monoamnióticas, monocorales. Se producen más complicaciones en las gestaciones monocorales biamnióticas que el resto. Falso. Generalmente se las mono-mono. El mejor momento para diagnosticar ecográficamente la existencia de dos sacos es en el primer trimestre, sí. La estática fetal más frecuente en el embarazo gemelar es el feto encefálico o cefálica, sí. Cien. Solo una de las manifestaciones clínicas del puerperio que se exponen a continuación es cierta. A ver, un minuto. Muy bien. A ver, desde abajo hacia arriba. En tuertos es más en las multíparas que en las primíparas. ¿Sí? La episiotomía, 7-10 días, cicatriza. Tamaño uterino a nivel del ombligo, no. Tiene que ser al séptimo día, debe estar intrapélvico inclusive. Loquios, los primeros 7 días nada más. Inclusive los primeros 2-3 días sanguinolentos, de ahí vienen ceros, ¿no? Leucocitosis en el posparto inmediato, sí. Ah. Respecto a la placenta ácreda, no es cierto. A ver, ¿se ha intentado el tratamiento con antimetabolitos previos a extracción? Sí. O sea, quería usar metotrexate, ¿no? Solamente sacar el bebé, cerrar el útero con todo y placenta para evitar el sangrado, no sé si me dejo entender, y administrar metotrexate, teóricamente. ¿Existe un riesgo importante de inversión uterina con la extracción manual? Sí. Práctica más habitual que se usa en el tratamiento, o sea, sí es la histerectomía. Cesárea histerectomía. Generalmente hay un antecedente de cirugía o agresión sobre el útero, sí. Las vellosidades coriales penetran el miometrio, eso no se llama ágreda, se llama íncreta, acuérdense. Las que están adheridas al miometrio sin penetrarlas es la ágreta. Las que penetran el miometrio se llama íncreto. ¿Entienden? Si les preguntaran patológicamente o histopatológicamente qué tiene que aparecer para determinar el acretismo placentario, porque tú puedes poner muchas cosas en el informe, pero para confirmar que sí es acretismo placentario, la capa de Nitabuch, así se llama, capa de Nitabuch.